Leona. Okay. ¿Qué leo, señor? No, señor. Así, señora. No, señora, sí, señora. Muchas gracias. Sí, muy amable, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Para. Vamos caminando. Bien. Está bien. Bien, buenos días para todos y para todas. Espero que estén muy bien. Vamos entonces a continuar con la clase de biología ciclo 4. Entonces, ¿me recuerdan en qué pregunta quedamos la clase anterior? Ya habíamos iniciado la parte de reproducción celular. Quedamos en la 137, profe. Justo iniciando ahí, ¿cierto? Sí, señora. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, voy a compartir acá pantalla y ya sabemos entonces cómo vamos a ir haciendo específicamente ese ejercicio, ¿listo? Entonces, Buenos días. hola, yo voy leyendo la pregunta y ustedes en el chat entonces me van contando cuál encontraron que es la respuesta, cuál es la mejor respuesta. Entonces, 137, ¿ya la habíamos solucionado no? ¿O nos hace falta solucionarla? Creo que habíamos dicho que la... Creo que era la C. La alcanzamos a hacer. No, pero no es la C. La hicimos y yo dije que era la C. Uy, ¿qué le habrá pasado a la profe? No, No sé, pero ahí marcamos la C. no, hasta donde yo me acuerdo, quedamos en la discusión donde les dije precisamente, piénsenla y terminamos de retroalimentarla a la clase siguiente, ¿listo? Porque algunos estaban con su diversidad de respuestas. Entonces, miren, por ejemplo, don Andrés dice la A, mayor número de descendientes. Les voy a decir por qué no es la A, ¿listo? Entonces, resulta que el hecho de que los organismos tengan reproducción sexual no significa que por eso vamos a tener mayor número de descendientes. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, eso depende, ¿cierto? Entonces, sí, en un tiempo antes las familias eran mucho más numerosas, entonces posiblemente 12 hijos, 24 hijos, 9 hijos, no sé.
pero eso no depende de que tengamos un mecanismo de reproducción sexual. A veces puede ser solamente un hijo y está perfecto, un solo descendiente, ¿listo? Entonces, por esa razón no es la A. No es una ventaja de que el hecho de que nos reproduzcamos de manera sexual tengamos mayor cantidad de descendientes. Es al contrario, es más, cuando los mecanismos de reproducción es mucho más fácil obtener más individuos, ¿listo? Entonces, por eso no es la A. Ahora, ahorita decían, bueno, la C, aumento de información genética de los descendientes. Entonces, pilas con eso. ¿Qué es lo que pasa con la información genética cuando hablamos de procesos de reproducción? Básicamente, ¿cierto? Lo que hay es una reacomodación de la información genética. Entonces, hay una información genética que proviene de la mamá, una información genética que proviene del papá, que se configura de una manera distinta para generar un nuevo individuo. Pero eso no hace que yo tenga más información genética que mi papá y mi mamá. No ve que pertenecemos a la misma especie, somos la especie humana, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, no es que haya un aumento de la información genética, sino que hay una configuración distinta, una transformación de esa información genética que proviene de la unión de un gameto masculino y un gameto femenino, que hace entonces que se genere un nuevo descendiente, ¿listo? Y entonces, muy bien, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, pues la B, ¿cierto? Aumento de la variabilidad genética, porque hay una reacomodación de esa información genética, hay una transformación, hay una unión que hace que haya un poquito de aquí, un poquito de allá y se configure de una nueva manera, y que posteriormente cuando ese nuevo individuo se una con otro personaje, pues va a generar también una transformación, una nueva configuración, y eso va a permitir entonces la variabilidad genética. ¿Listo? Entonces, pregunta número 138. ¿Por qué se dice, 138, por qué se dice que la meiosis es una división reduccional? ¿Por qué se dice que la meiosis es una división reduccional? ¿Qué pueden responder a ello? Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas para que al juntarse con el otro gameto se vuelva a tener el número diploide propio de la especie, o porque se reduce a la mitad el número de cromosomas con el requisito de que unos lleven la X y otros la Y para determinar el sexo del nuevo ser. O porque se reduce el número de cromosomas, pero no el de moléculas de ADN, por lo que a las células hijas se les llega la misma información. O se reduce el número de cromosomas que pueden llevar los gametos, solo llevan aquellos cromosomas con la información imprescindible para el nuevo ser vivo. Entonces, pregunta número 138. Entonces, por acá dicen que la A, por acá dicen que la D, solo tengo 2 respuestas. ¿Y el resto qué pasó? ¿No hizo la tarea? Y eso que esta tarea era para hace 8 días atrás. Lo que pasa es que no nos había alcanzado el tiempo para corregir. Pero ¿cómo así que solo 2 respuestas de 3 respuestas de 10 personas? ¿Qué pasa con los otros 7? ¿Qué opinan? Julián puso la A, Jenny la D, Valentina B, Tania C, B, A. Están diversas. Omar la C, Sebastián C. Entonces, bueno, miren, pilas con esto. Porque la meiosis es una división reduccional. Porque se reduce a la mitad el número de cromosomas. Recuerden, somos individuos de 46 cromosomas, pero en la meiosis obtenemos gametos, es decir, óvulos y espermatozoides, de la mitad de cromosomas, 23. ¿Por qué? Porque 23 van a venir del óvulo, 23 van a venir del espermatozoide para formar un ser humano de 46 cromosomas. Entonces, al juntarse con eso, ¿cierto? Ahí justo lo que estoy diciendo, con el otro gameto se vuelve a tener el número diploide del propio de la especie. Entonces, la respuesta correcta, la A. ¿Listo? La A. Porque digamos que la mayoría decía, se reduce el número de cromosomas, pero no el de moléculas de ADN. ¿O así? Si luego los cromosomas son los que, no son los que almacenan el ADN, la información genética. Ahora, a las células hijas no les va a llegar la misma información, porque en el proceso de meiosis estoy hablando de generación de células sexuales.
donde cada una va a tener una información genética codificada de manera distinta. ¿Listo? Entonces no son iguales. Las que son iguales son las células somáticas, que son las que forman tejidos, órganos y sistemas. ¿Listo? Pero en las sexuales son información genética configurada de manera distinta. Ahora un espermatozoide X, ahora un espermatozoide Y. Habrá un espermatozoide codificado con ojos color café, otro espermatozoide codificado con ojos de otro color. ¿Listo? Entonces no van a ser iguales en la meiosis. 139. Si una célula humana tiene 46 cromosomas, ¿cuántas cromátidas tendrá cada una de las células hijas? ¿Qué dicen? Bueno, también están ahí diversas, pero entonces pilas. El doble, ¿listo? El doble de 46, 92. ¿Listo? Recuerden que son para entrar, entonces precisamente hacer el proceso de mitosis o de meiosis, básicamente. ¿Listo? 140. ¿Cómo se unen los cromosomas al uso mitótico o al uso acromático? ¿Listo? 140. 140. Uso acromático o uso mitótico es lo mismo, lo hablamos en clase. Vimos los dibujitos de los procesos. Entonces, por acá dicen que la A, que la B, que la B, que la B. Bueno, cuando nosotros revisábamos los esquemas, ¿cierto? Decíamos, vean, los cromosomas se van a dividir por la mitad, por el centro, para desplazarse 46 de un lado, 46 del otro lado, posteriormente entonces también se van a dividir para ver 23 a formar una célula, otros 23 otra, otros 23 otra y otros 23 otra. Pero entonces hablábamos del centro, de ese centro, ¿listo? Entonces es por el centrómero, la D, básicamente es la respuesta. 141. ¿En qué fase se produce el fenómeno de la recombinación génica? ¿En qué fase? ¿En cuáles de todas esas fases? Profase, metafase, anafase, telofase. Recuerden que cuando se pone 1 y 2 es porque estoy hablando de meiosis. Si no aparecen esos números romanos, pues es porque estoy hablando de mitosis, que pasa solo una vez. En cambio, la meiosis, el ciclo se da 2 veces. ¿Listo? 141. Entonces, doña Antonia ya escribió su respuesta. El resto que dice. Listo, la señora Carmenza también. Ay, ¿son familia? Pedraza y Pedraza. ¿Son familia? Sí, señora, somos hermanas. Con Ah, Gloria también. qué bueno. ¿Gloria es de este curso o es de otro? De este curso, Gloria Isela Pedraza. Aquí estoy. Ah, sí, sí. Ay, qué chévere. Está chévere eso. Me alegra. Una sola fiesta de grado. Excelente. Sí, señora. Listo, entonces 141. Pilas, respuesta, la B, en la profase 1, ¿listo? Cuando se recombinan, empiezan a reorganizarse. 142. 142. ¿Qué desventajas presenta la reproducción asexual? ¿Qué desventajas? Es decir, ¿qué es lo que no es bueno? ¿Qué desventajas presenta la reproducción asexual? A, la falta de pareja hace su vida más aburrida. B,
Poca variabilidad genética, por lo que carecen de protección frente a las radiaciones para aumentar su capacidad de mutación. C, poca variabilidad genética debido a la falta de recombinación cromosómica, es decir, no hay gametos. O D, poca variabilidad genética, por lo que absorben compuestos químicos muy variados para aumentar su capacidad de mutación. O sea que todos los que se reproducen asexualmente tienen poca variabilidad genética, pero absorben compuestos distintos, y eso que tienen poca variabilidad genética, ¿eso sí será una desventaja o no? Y se vuelve, y lo que generan son mutaciones, no individuos del mismo tipo. O definitivamente hay poca variabilidad genética, ¿cierto? Porque no hay gametos. Entonces, claro, se reproducen igualito con las mismas características, porque no tienen un óvulo y no tienen un espermatozoide para reproducirse. Ejemplo, entonces cuando a partir de una ramita o de un tallo surge una nueva planta, es totalmente idéntica, va a crecer igual con las mismas características. Ahí no hay combinación genética, porque no estoy hablando de gametos. En cambio, si lo hago también, lo explico también con plantas, entonces tenemos un proceso de polinización donde hablamos de que hay un óvulo, que hay una antera, que hay un proceso de fecundación dentro de las plantas de manera sexual, ¿cierto? Pues voy a hablar de que hay variabilidad genética. Y lo mismo entonces va a pasar con los animales. Entonces, por ejemplo, una lombriz de tierra se reproduce de manera asexual, rompiéndose en fragmentos. De una lombriz que se puede romper en fragmentos, surgen varias lombrices. Entonces, no hay combinación genética, no hay gametos, estoy hablando de uno y espermatozoide, cosa que sí pasa en nosotros, que hace que seamos tan diversos y tan distintos, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, la C. 143. El número de cromosomas de cada especie puede haber muchas especies con el mismo número de cromosomas, especialmente si están emparentadas entre sí. ¿Será que distintas especies pueden emparentar entre sí? Es variable en función del sexo, es decir, si son XX o XY, es decir, que eso depende si es mujer o es hombre, o es de género masculino o género femenino. O es característico y único de esa especie, o es propio de esa especie e invariable de generación en generación. ¿Qué dicen en sus respuestas, compañeros y compañeras? Bueno, entonces por acá dicen la B. Dice, es variable en función del sexo, es decir, si son XX o XY, ¿de verdad? Imagínense eso. Nosotros, tanto, lo voy a explicar con la especie humana, tanto hombres como mujeres pertenecemos a la especie humana. Y por pertenecer a la especie humana está determinado que tenemos 46 cromosomas en nuestras células somáticas y 23 cromosomas en nuestras células sexuales. Y eso aplica tanto para los hombres como para las mujeres, que obviamente tenemos órganos distintos a nivel biológico dentro de lo que tiene que ver con los procesos, por ejemplo, de aparato reproductor femenino y aparato reproductor masculino, pero pertenecemos a la misma especie. Entonces no podemos decir que los hombres tienen más cromosomas que las mujeres, o lo contrario, que las mujeres tienen más cromosomas que los hombres. No, porque es que somos hombres y mujeres, géneros diferenciados, género femenino, género masculino, pero pertenecemos a la misma especie. Y el hecho de que pertenezcamos a la misma especie, ¿cierto?, hace que tengamos la misma cantidad de cromosomas, ¿listo? Solamente que se organizan de una manera distinta. Hablamos de cromosomas XX cuando se genera una niña, ¿cierto? El género femenino. Y hablamos de cromosomas XY cuando se da la organización de un hombre, género masculino. ¿Pero por qué? Básicamente eso depende, como quien dice, ahora sí está más que comprobado que el género lo especifica es el hombre, porque es que las mujeres, pues somos XX, nosotros generamos siempre cromosomas X, pero los señores pueden tener espermatozoides con cromosomas X y tienen otros cromosomas con XY. Entonces, cuando se encuentran con un óvulo
si fue un cromosoma que tiene si es un espermatozoide, perdón, que tiene un cromosoma X y se va a encontrar con un óvulo de una mujer que no tiene otra opción sino ser X, pues se va a generar una niña XX. Pero si es un espermatozoide que lleva el cromosoma Y y se va a encontrar con un óvulo que tiene codificado el cromosoma X, pues se va a generar un niño XY. De ahí que entonces los hombres sean los responsables realmente de poder generar el sexo del descendiente, ¿no? En los intersexuales, Julián, abre tu micrófono. ¿Qué pasa con los intersexuales? Pues los intersexuales tienen, señora, Frente a lo biológico. tienen variabilidad genética en tema de los cromosomas. Algunos nacen con XXY, XX y bueno, así. Y hay muchas personas que nacen con XXX y XXY. Uy, pero ¿cómo así XXX? O sea, de a 3 cromosomas. Los O sea, sí, cromosomas trabajan en pareja. creo que se les decía super hembra, si no estoy mal. Por tener 3 cromosomas. Bueno, pero digamos que ya obviamente son casos, pues un tanto aislados, por decirlo así, ¿no? Pero en ese caso, digamos, tú decías cuál era la respuesta. ¿Cuál pusiste tú? ¿No pusiste ninguna opción de respuesta? No, señora, me quedé en la 139 en tanto tarea. Digamos que es que, mira, lo que pasa es que más que tenga que ver con la codificación de la cantidad de cromosomas, porque igual el hecho de que una persona sea intersexual, si estoy hablando de personas, ¿no? Porque también hay muchas especies en el reino animal que pueden llegar a ser intersexuales. Intersexuales es como el término moderno, ¿no? Porque clásicamente es lo que se conoce como hermafroditas. Pero más allá de que tengan esa condición, ¿cierto? De poder ser hermafroditas, ¿cierto? Digamos que en la organización de sus genitales internos y externos, digamos, tanto en testículos y ovarios, básicamente es lo que se genera en el hermafroditismo, pues está codificado que por ser especie humana, pues va a tener igual 46 cromosomas, solamente que en ese desarrollo, digamos, fisiológico, ya más de anatomía fisiológico, pues se va a generar esa formación en cuanto a una discrepancia, por decirlo así, en lo que tiene que ver con los genitales internos y externos. Pero al ser de la especie humana, la codificación es que es característico, el número de cromosomas es característico y único de esa especie, de cada especie. ¿Listo? Ahí la respuesta correcta es la C, porque estoy hablando de que eso me diferencia. Entonces, las arañas tienen una cantidad específica de cromosomas, las moscas tienen una cantidad específica de cromosomas, 23 cromosomas, los seres humanos tenemos 46 cromosomas, solamente que dentro de esa organización de los cromosomas es donde pueden llegarse a presentar este tipo de cosas, pero la cantidad de cromosomas de la especie humana no va a variar en ese caso, sino que ya es la manera en la cual se codifica y se organiza la información. ¿Listo, Julián? No sé si fui clara. Sí, señora. Vale. 144. ¿En qué fase tiene lugar la duplicación de los centriolos? 144. ¿Qué recuerdan? Eso lo vimos ahí al centriolo, que es como un núcleo pequeñito que tiene pelitos y permite precisamente el movimiento y la formación, ¿cierto? Del uso acromático y el movimiento de los cromosomas. Entonces, 144. Duplicación. Entonces, pilas, cuando hablamos de duplicación, todo lo que se duplica será en la profase, se duplica la información genética, entonces como se duplica la información genética, pues se duplica también los centriolos, porque tienen que ir un centriolo a cada extremo, ¿listo? Entonces, respuesta correcta, la D, para que por favor corrijamos ahí. 145. ¿Cómo se produce en los vegetales el proceso de división de células en dos células hijas? Por espurulación, por estrangulamiento anular del citoplasma, por formación del fragmoplasto o por bipartición. 145. Reproducción asexual en las plantas. Una división en dos células hijas. Listo, tengo la respuesta de doña Antonia.
El resto que dice. Bueno, 3 respuestas, 4 respuestas. ¿Listo? Respuesta correcta por fragmentos. ¿Listo? El fragmento del tallo, el fragmento de la hoja y demás. Por fragmentos. 146. Cerré el chat. 146. ¿Qué es la mitosis? ¿Qué es la mitosis? Proceso de división en dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre original. O proceso de división en dos células hijas entre las que se reparten los cromosomas en igual número pero diferentes características. O proceso de división en dos células hijas entre las que se reparten los cromosomas al azar. O proceso de división en dos células hijas idénticas entre sí pero diferentes a la original, o sea, diferentes a la célula madre. ¿Qué dicen? ¿Cuál de todas esas características pertenece al proceso de mitosis? Respuestas en el chat, por favor. Dos respuestas por ahora. Julián se quedó en la 139, pero ahí vamos haciendo lectura, puede ir solucionando. Y todos, ¿no? El resto también. Ahí vamos haciendo lectura, lo que crean, lo que vayan recordando y demás, y ahí vamos saliendo de la duda, igual lo estamos corrigiendo. Señora Gloria, cuénteme. Profe, una pregunta. ¿Alcanzamos a hacer un repaso para saber si están bien o están contestadas o no? No, señora. Digamos que yo por eso me he tomado cada sesión, por ejemplo, de la 1 a la 145 por ahora, se puede decir que ya las hemos corregido y las hemos retroalimentado. Es decir, que no me voy a devolver a la pregunta 1, porque en cada sesión, en cada 2 sesiones, ¿cierto? Algunas nos hemos demorado más. He hecho precisamente ese proceso de corrección y de retroalimentación, de la 1 a la 45. ¿Qué podría hacer usted para volver a ver las clases? Pedirle a su directora de sede que le comparta el link a través del cual se pueden ver las clases. Entonces usted, si quiere, puede volver a ver las clases, por ejemplo. Sí, Pero- perdón, profe. Sí, y más que todo porque, pues, por el tiempo no alcanzaríamos a hacer un repaso. Pero sí, para eso están los videos. Sí, sí, señora Gloria. Profe, la 145 era la C. La 145. A ver, mi La C. Sí, La profe, C. la C. Ahí. Listo, gracias. Bueno, entonces, bueno, vamos a ver las respuestas de la 146. Entonces, acá dice que la C, la C, la D, la C, la D, la D. Bueno, vamos a ver. Entonces, algunos dicen que la C, proceso de división en dos células hijas entre las que se reparten los cromosomas al azar. ¿Cómo así que se reparten los cromosomas al azar? Pilas, recuerden que la mitosis es la que me genera lo que se conoce como células somáticas, las que forman los tejidos, las que forman los órganos, ¿cierto? Y que esas células deben tener unas características pues iguales, porque yo no puedo ser o pretender ser una célula del tejido epitelial con características de célula de tejido óseo, más duro, más rígido, más compacto, cuando yo necesito ser del tejido epitelial, donde necesito contraerme, estirarme, ¿cierto? Tener una organización distinta. Entonces, no es la C, ¿listo? Otros dicen entonces la D. Proceso de división en dos células hijas idénticas entre sí, pero diferentes a la original. No, estoy diciendo justo, ¿cierto? Que para la mitosis tengo que tener en cuenta de qué tejido soy, qué órgano voy a formar y reproducirme de esa misma manera. Entonces, muy bien, como dice la señora Carmenza ahora ahí, el proceso de división en dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula madre original. Entonces, soy una célula madre del tejido epitelial, produzco células hijas totalmente idénticas a mí
e idénticas entre ellas porque van a formar el mismo tejido, van a tener que cumplir las mismas funciones y van a tener que tener la misma organización estructural. Entonces, respuesta correcta la A en la 146. ¿Listo? Vamos con la 147. ¿Qué significa que una célula sea diploide? ¿Qué significa que una célula sea diploide? Que la cromatina se duplica antes de la división celular, que los cromosomas tienen 2 cromátidas cada una, que tiene 2 juegos de cromosomas, que tiene 2 pares de cromosomas. 147. ¿Listo? Y son conceptos que manejamos, haploide y diploide. ¿Cuándo son haploides? ¿Cuándo son diploides? Bueno, 2 respuestas. Nos quedamos efectivamente con estas. ¿Listo? Tienen 2 cromátidas cada uno. ¿Listo? Células diploides. Aunque también funcionan, por ejemplo, el hecho de en la 147 decir que tiene 2 juegos de cromosomas, ¿no? 23 y 23 da 46. No, debemos la B. ¿Listo? Respuesta correcta ahí, la B. Tienen 2 cromátidas al duplicarse, ¿no? Básicamente poder separarse. Aquí, 148. La cromatina es 148. La cromatina es el componente esencial del nucleolo, cada una de las partes de un cromosoma, las fibras de ARN asociadas a proteínas, es decir, ácido ribonucleico, o la cromatina es las fibras de ácido desoxirribonucleico empaquetadas con histonas. Entonces, 148. 148. ¿Qué creen? Rápidamente. Listo. Gloria, muy bien. Esa es la D. Fibras de ADN empaquetadas con histonas. ¿Listo? 149. Voy a acelerar porque como que he tardado más, ¿no? Ya se nos va a acabar casi la clase. La glucosilación de lípidos y proteínas es una de las funciones que realiza el orgánulo celular denominado, ¿cómo se llama? Retículo endoplasmático, glucocálix, aparato de Golgi o glioxisoma. ¿Qué parte de la célula permite lo que se tiene que ver con los lípidos y las proteínas? 149. Por favor, escriban la respuesta en el chat. 149. Listo, muy bien, Tania. Aparato de Golgi. ¿Listo? Respuesta C. Aparato de Golgi. También doña Antonia, doña Andrés escriben su respuesta. Listo, aparato de Golgi. 150. ¿En qué momento previo a la reproducción celular ocurre la duplicación del material genético? Previo, pilas, previo. 150. Previo, porque yo ahorita les dije, en la profase hay procesos de duplicación, pero acá dice previo. Previo. 150. ¿Listo? Entonces, respuesta correcta, B. ¿Listo? B. 150, B. 151. En la mitosis, 151, indica el número de cromosomas que existen en metafase y cuántos en anafase en una célula somática diploide, siendo N8. Entonces, pilas, recuerden cuántos deben haber. ¿Cuánto se duplica? O cuándo están en su proceso. 151. Bueno, Tania escribe, en las 2 fases hay 16 cromosomas y una cromatina. Y entonces, ¿cuándo se dice que es diploide? No.
No es la C. En la 151 no es la C. ¿Listo? Muy bien, señora Carmen, es la B. ¿Listo? 16, y si estamos hablando de que sea diploide, ¿cierto? Pues va a ser 16, en anafase pues 32, el doble también de 16, 8, 16 y 32. 152. En un organismo cuyo ciclo de vida es haplonte o haploide, ¿cierto? La meiosis ocurre. ¿Cuándo ocurre? 152. ¿152? ¿152? ¿Nadie? En un organismo haplonte, la meiosis ocurre. Bueno, entonces 152, respuesta correcta C. Señora Carmenza, muy bien. ¿Listo? C. Después de la formación del cigoto para formar el individuo haploide. 153. La estructura en alfa hélice de las proteínas se mantiene gracias a la formación ¿de qué tipo de puentes? Puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno entre radicales de aminoácidos. 153. Tengo solo una respuesta por ahora. ¿Qué dice el resto? Bueno, pues no. Respuesta correcta, la A. Puentes de hidrógeno en los grupos CO y NH de diferentes aminoácidos. ¿Listo? Esa es la 153. Vamos entonces por acá con la 154. 154. Durante la espermatogénesis, una espermatogonia da lugar a. Entonces, 154 pilas. A4. ¿Listo? Recuerden que eso es una meiosis. De una se obtienen 4. Voy a ir corrigiendo de una vez y ustedes van señalando allá porque estamos en escribir las respuestas. Se nos va a acabar el tiempo. Entonces, 154, respuesta correcta, A. ¿Por qué? Porque hace parte de la generación de células sexuales masculinas, en este caso espermatozoides. ¿Listo? Durante la fecundación, inmediatamente después de la entrada de la cabeza del primer espermatozoide dentro del óvulo, 155. ¿Listo? 155. Entonces, la respuesta correcta aquí es la B. Se forma la membrana de fecundación para impedir el paso a los demás espermatozoides. Eso entra un espermatozoide y se cierra inmediatamente el óvulo. 156. Al final de la oogénesis, a partir de un ovocito de primer orden, se obtienen un óvulo y 3 corpúsculos polares. Respuesta correcta, la B. Entonces, 155B, 156B. ¿Listo? Voy para las siguientes. 157. Las 3 fases del desarrollo embrionario son por orden. Entonces, respuesta correcta, la B. Córula, grácila y blástula. ¿Listo? En las fases del desarrollo embrionario. 158. ¿Cuál es la diferencia entre el resultado de la mitosis y la meiosis? Entonces, pues la diferencia es que la meiosis obtiene 4 células hijas genéticamente distintas con la mitad de información genética de la célula madre. Mientras que la mitosis, ya sabemos que son 2 células hijas con igual información y igual contenido. Es decir, respuesta correcta, la C. ¿Listo? Pilas con esto. La próxima clase hacemos 159 y 160. De esta manera, me hacen el favor, trabajan toda la parte de metabolismo celular. De la pregunta 161 a la 179. 161 a 179. ¿Listo? Esa es la tarea. Resuelven de las 161. Profe, perdón. Dime. La 154, ¿cuál era? La A. ¿Listo? Se va a acabar el tiempo.